esta porción de Josué, capítulo 8, del versículo 1 al 8. Me llama mucho la atención cómo comienza el capítulo 8. Por las palabras que Dios le dice a Josué. Dice, versículo 1, Josué capítulo 8. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Una vez más, está dándole ánimo Dios a Josué. Dice, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo que nos das diariamente. Gracias, Padre, por esta palabra. Yo te pido que tú nos hables a través de ella. Una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El pueblo de Israel, hermanos, tenía una secuencia en su comportamiento delante de Dios. Pecaban, se arrepentían, pecaban, se arrepentían. Y parece ser que esto es una constante también con todos nosotros. Y muchas veces, aún en medio de todos esos problemas, Dios nos protege de cosas que a veces ni siquiera alcanzamos a ver con nuestros ojos físicos. Este año ha sido un año en que hemos visto esa protección sobrenatural de Dios sobre nosotros. Hemos pasado por diferentes situaciones, sin embargo aquí estamos. Eso es lo lindo de Dios. Yo pienso que Dios nos cubre con esa protección, siempre y cuando estemos siguiéndole a Él y no al pecado. Acabamos de leer esta porción del capítulo 8 que nos está relatando algo muy interesante, porque Dios primero le da ánimo al líder, a Josué. No temas, le dice, ni desmayes. O sea, palabras muy alentadoras. Eso de decir no temas quiere decir yo estoy contigo. Y aparte de eso le dice yo he entregado, o sea, ya lo hizo el Señor. Entregado en tu mano, dice, el rey de Jai a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Fíjense que no dice voy a entregar, lo voy a hacer, dice he entregado, o sea, ya es algo que está hecho, aunque no ha sucedido todavía. Fíjense qué interesante eso. Ahora, si usted lee el capítulo 7 de Josué,
nos presenta a un pueblo en el ciclo de pecado. Y debido a ese pecado, está perdiendo las bendiciones de parte de Dios. El pecado, hermanos, nos aleja de Dios. Y por ende, al estar lejos, estamos lejos también de sus bendiciones. Quiere decir que las perdemos. El pecado, en realidad, no fue de todo el pueblo. Fue de un solo hombre, Acán. Pero eso afectó a todo el pueblo, inclusive a su familia. Acán tuvo que ser eliminado, así, muerto, junto con su familia. O sea que él se llevó de encuentro a la familia. Y mire, esto es lo que sucede cuando entramos en esa área. También podemos llevarnos de encuentro a nuestra familia. ¿Es posible que Dios pueda hacer esto? Claro que sí, su palabra lo demuestra. Ahora, este capítulo 8 de Josué nos presenta un panorama distinto, un pueblo que ya había aprendido la lección. No deberíamos de pasar por estas cosas para obedecer, ¿no es cierto? Dios quiere mostrarnos muchas facetas de su carácter que nosotros no conocemos. Y hoy vamos a ver esas 6 facetas de Dios. La primera de ellas es que nos damos cuenta que Dios perdona y restituye. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que llegar delante de su presencia y pedir perdón. El haber aceptado el perdón de Dios hizo que su pueblo olvidara el fracaso que habían tenido anteriormente. Es importante que usted y yo y todos nosotros no vivamos atados al pasado. O sea, es cierto, pecamos, cometimos errores, fracasamos, pero esa culpa, si usted ya pidió perdón, esa culpa ya no está en usted. No tiene por qué estar ahí. Amén. Si Dios olvida, ¿por qué nosotros no podemos olvidar también? Esa es la pregunta. Filipenses capítulo 3. Quiero que lo busquen. Estamos bastante lejos, pero podemos encontrar. Poner esto aquí. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Estamos. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Tenemos que olvidar las culpas del pasado, tenemos que olvidar los pecados del pasado. Usted no tiene por qué estarlo recordando si ya fueron perdonados. Amén. Y luego dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces, no podemos, no debemos seguir cargando el pasado, nuestro fracaso, nuestros errores, el pecado hay que dejarlo atrás, al igual que las culpas, porque es inútil, no nos sirve. No sirve de nada en la vida que Cristo quiere que vivamos. Amén. Mire, a Cristo le costó dar su vida en rescate por usted y por mí. A eso se le llama redención. Somos redimidos. Él nos redimió dando su vida por la nuestra. Entonces, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, Él le perdona de todos sus pecados y le da una vida nueva para que empiece a vivirla. Amén. Vamos a buscar otro versículo que habla sobre esto. Colosenses capítulo 2,
Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, anulándoles el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Usted sabía que tenía un récord en el cielo, que estaba escrito con la mano de Dios. Es un acta, dice aquí, de decretos. Pero dice que esa acta fue anulada. Y dice que el Señor la clavó en la cruz. ¿No le parece eso fascinante? Maravilloso. Esa acta de decretos nos era contraria, porque en ella se afirmaban todas las maldades y pecados que había en contra de nosotros. Y Cristo se llevó esa acta a la cruz. Ya no hay pruebas en contra de nosotros. Satanás ya no le puede acusar. Sí lo puede acusar, pero ya no tiene pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además, mire el versículo que sigue, dice en Colosenses 15, y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el enemigo ya no tiene partida, ya no tiene nada que hacer en contra de nosotros. Nos va a atacar, sí, pero no tiene argumentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor ya nos perdonó y nos ha dado una vida nueva. Empiece a vivirla. Amén. Si Él nos restituyó, solo Cristo puede hacer eso. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ya vimos la primera cosa que Dios nos enseña a través de su palabra, el cual es que Dios perdona y restituye. Número 2. Además, el Señor nos imparte seguridad. Vamos a leer otra vez la porción base que está en Josué, capítulo 8. Dice, Jehová dijo a Josué, mire, estas son palabras tremendas, le dijo, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Con el perdón de Dios y con una vida nueva por delante, Él está impartiendo a su gente lo que se conoce como seguridad. Y no es la seguridad que las autoridades nos pueden dar, sino es algo más profundo que usted comienza a sentir en su corazón. Y eso no lo puede dar la humanidad, hermanos. Solamente lo puede dar Dios. El pueblo de Israel aceptó el perdón de Dios y comenzó a experimentar seguridad en medio de la tormenta. Iban directo otra vez a la guerra y iban en contra de un enemigo que ya los había derrotado antes. Ahora, estas palabras son tremendas, lo vuelvo a repetir. Dice el Señor, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. No es algo que el Señor va a hacer, es algo que Dios ya hizo. Está hablando en futuro. A pesar de que no ha pasado todavía, ya hay seguridad, el Señor lo está diciendo. Entonces,
lo curioso, hermanos, de esto es que Hai, que es el nombre de esa ciudad, en griego significa ruina. ¿Qué seguridad había que no iban a perder otra vez? El problema fue que la primera vez no consultaron a Dios. Sin embargo, en esta ocasión, según el versículo 1 y 2, mire, Dios estaba diseñando el operativo, por así decirlo, de guerra. Dios estaba diseñando el ataque. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿le consulta a Dios cuando usted va a tomar una decisión? Amén. Me gustaron esos dos amenes. ¿Está seguro que todas las decisiones que usted está tomando son la voluntad de Dios? Amén. Mire, Dios siempre confirma su voluntad. Hay quienes hasta le piden señales a Dios y Dios se las manda. Y hay quienes que todavía con esas señales y dudan. Algunos quisieran ver que Dios escribiera en las nubes: esto es lo que quiero que hagas, hijo. Eso no va a pasar. Pero Dios le confirma a usted en su corazón. Si usted está orando, usted va a sentir la seguridad de lo que va a hacer. Amén. Entonces, número 1 dijimos, Dios perdona y restituye. Número 2 dijimos, Dios da seguridad. Esa seguridad que uno no sabe de dónde viene, pero uno la puede sentir en el corazón. Y número 3, mire, usted tiene que saber que Dios controla todo, inclusive las circunstancias, las situaciones. Volvamos a leer el versículo 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Estas palabras son dichas muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios sabía de que había temor en el corazón de Josué. A lo mejor estaba pensando: híjole, ¿y si fallamos otra vez? El Señor le dice: no sientas temor. Y luego dice: toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras Dios a Josué? Yo ya arreglé la situación. ¿No le parece eso lindo? Yo ya cambié las circunstancias. ¿Ah? Estamos viendo probablemente algo delante de nuestros ojos que no ha pasado. ¿Vamos a dudar? Probablemente hay gente que dude, ¿verdad? Pero cuando Dios le da la seguridad, ¿qué quiere decir? No importa si las cosas se ven totalmente oscuras. Si usted, en lugar de ver un camino abierto, ve una barrera enfrente de usted, ya el Señor ya cambió todo eso. Lo que pasa es que en ese momento no lo podemos ver. Cuando entendemos, hermanos, que todas las cosas están bajo el control de un Dios soberano, podemos olvidarnos de sentir temor. Y es cuando empezamos a sentir seguridad. Como seres humanos tenemos la tendencia a querer nosotros tener el control. ¿Sí o no? Usted quiere hacer algo siempre. Esto hace que nos angustiemos, que nos preocupemos y al final lleguemos a sentir hasta depresión, porque nos sentimos incapaces de resolver. Estamos jugando a ser dioses. El asunto es que usted no es Dios. Es aquí donde usted debe aceptar que Dios tiene el control. Amén. Acuérdense la canción que cantamos: Dios siempre tiene el control. Mire,
muchos de los problemas, muchas de las tormentas que nosotros vivimos en nuestras vidas se deben porque no le permitimos a Dios actuar. Así de fácil. En la historia que estamos leyendo de Josué 8, Dios tomó el control desde el principio, lo estamos leyendo. Permítale a Dios tomar el control. Amén. Él va a controlar la situación, las circunstancias. De hecho, mire, le dio órdenes, como decía anteriormente, le dio el plan de ataque. Y se los manifiesta con su firma. Mira que yo he entregado en tu mano, dice, a Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Qué más? ¿Ah? Ahí está la firma del Señor. Yo quiero preguntarle algo. ¿Ya se ha puesto a pensar si la situación por la cual usted está pasando en este momento, en la cual usted no tiene paz, no tiene confort, no tiene seguridad, ¿por qué está sucediendo eso? Porque no se lo ha entregado a Dios. Amén. Entonces, ese es el paso que tenemos que dar. Recuerde y no se le olvide, todo, absolutamente todo, está en el control de Dios. Amén. Ok, vamos a ver la cuarta cosa que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Dios perdona y restituye. Dios da seguridad. ¿Qué dijimos que era el 3? Dios controla las circunstancias y las situaciones. Número 4, Dios dirige a su pueblo. Amén. Nosotros vemos cómo en los primeros versículos Él ha diseñado el plan y se lo pasa a Josué, y Josué viene como líder y le pasa el plan a todo su pueblo. Y escoge, dice ahí, 30,000 hombres para que se vayan a la retaguardia y que estén ahí escondidos. Eso iba a ser de noche. Y en el día, Josué con todo el pueblo iban a ir de frente a atacar el pueblo. Cuando estos hombres se dieran cuenta de que iba el pueblo de Israel a atacarlos, iban a salir. Y entonces dice Josué, nosotros nos vamos a ir en desbandada como la primera vez, como que vamos huyendo. Y cuando ellos nos persigan, ustedes se meten al pueblo y lo toman. Ese plan no lo diseñó Josué, lo diseñó el Señor. Ahora, hay algo muy importante que debemos saber de Josué. Y esto se encuentra al final del libro. Pero yo quiero adelantarme porque es algo interesante, importante. Josué 24:15. Estas son palabras de Josué cuando ya era un anciano. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una decisión personal que no la tomó Josué al final de sus días. Esta es una decisión que la tomó desde el principio que comenzó a servir a Dios. Y aquí demuestra que servir a Dios estuvo antes que cualquier cosa o voluntad o religión o sí mismo. Amén. Si Dios es el director de su vida, sus planes nunca van a fallar. Amén. El plan de ataque fue el plan de Dios. En la primera vez, mire, atacaron con 3,000 hombres. Ahora Dios decide atacar con 30,000. Y ese fue el plan de Dios. A lo mejor
nosotros no entendemos los planes de Dios. Pero mire, a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Y eso es lo que hizo Josué. Dios es el que dirige, no somos nosotros. Estamos tan acostumbrados a dirigir nuestras vidas por nosotros mismos que darle el control a Dios es algo muy difícil. ¿Cómo podemos entregarle a Dios el control de nuestras vidas? Número uno, tenemos que reconocer quién es Él. ¿Quién es Dios para usted? Él es su todo. Entréguele su vida. No solamente una vez. Esto hay que hacerlo diariamente. Señor, yo pongo en tus manos mi vida. Y dependa del Espíritu Santo que mora en usted. Nosotros tenemos el gran privilegio que no tuvieron estos hombres. Solo algunos de ellos. El privilegio es que el Espíritu Santo mora hoy en nosotros. Mire qué diferencia la de nosotros. Y usted puede ir a cada instante y consultar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lo estoy haciendo bien. Y Él le va a dirigir. Amén. Número 5. Mire, Dios quiere que sepamos que la victoria viene de Él. Amén. Nunca se atribuya la victoria a usted. Hay muchos que no entienden esto. Están recibiendo el título en una graduación y lo llaman y dicen: estamos dando a fulano de tal este título que lo acredita como doctor en medicina. Y siempre sucede eso en la graduación, ¿verdad? Se levanta un grupo, la bullita. Y entonces va y recibe el título. Son muy pocos los que reconocen que todo eso se lo debemos a Dios. Y hay muchos que dicen primero, se lo entregan al Señor. Entonces, esto es algo que tenemos que reconocer. No solo basta saber reconocerlo, sino los elementos que Dios usó para darle la victoria que usted tiene en sus manos hoy. Ahora, en esta situación que estamos estudiando hoy, en esta batalla que ganó Dios, hay dos dimensiones: la dimensión humana y la dimensión divina. La dimensión humana tenía que ver con la forma que el pueblo tenía que atacar. Tenían que seguir al pie de la letra lo que Dios les estaba diciendo. Y en esto tuvo que darse una dosis fuerte de obediencia. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios entró a conquistar la tierra prometida, Dios les dio en primer lugar la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan? Y tenían que darle la vuelta a la ciudad todos los días, durante 6 días. Y ahí iban el grupo de alabanza al frente, tocando, cantando, y el pueblo detrás. Y ahí arriba los estaban viendo desde las torres, desde la orilla de la ciudad. Entonces, mirá, esos locos ahí dando vueltas. 6 días, ¿verdad? Y al séptimo, luego de que todo el grupo le diera la vuelta y gritara al unísono, los muros cayeron. Esa era la orden, ¿verdad? ¿A dónde estaba el secreto de todo esto? En la obediencia a Dios, definitivamente. Esa era la parte humana. La parte divina era la consecución del milagro. Al hacer todo lo que Dios les propuso que hicieran al pie de la letra, el Señor iba a obrar. Y nos damos cuenta en esa historia que Dios obró. Mire, Dios en otra ocasión le manda a Josué que levante la lanza.
Quizá no había nada extraño o sobrenatural en que Josué levantara la lanza hacia la ciudad. Pero si Dios lo había mandado, había que hacerlo. Y al hacerlo, Dios y Josué, mantenerse con la lanza levantada, se realizó la parte divina. O sea, el milagro. Cuando usted tiene una situación que no entiende, no sé por qué estoy pasando por esto, pues póngalo en las manos de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar, hermanos. Lo hemos dicho siempre. La oración tiene poder. Y le estamos diciendo a Dios: Señor, estoy dependiendo de ti. Estoy reconociendo que solamente tú tienes el poder, no hay nadie más. No está yendo a ningún santo, está yendo directamente al autor y consumador de todas las cosas. Entonces, número 6, la obediencia debe ser una disciplina en nuestra vida. Amén. Oiga bien esto. ¿Qué significa una disciplina? Significa algo que nosotros hemos aprendido a hacer y que ya lo hacemos automáticamente. Dicen los expertos en esta situación de la disciplina que para que algo se forme como una disciplina, tenemos que hacerlo todos los días durante 5 semanas. Y eso es cierto. Mire, yo cuando empecé a ir al gimnasio, para mí fue difícil las primeras 2 semanas, ya la tercera yo decía, ay, ya no lo hago. Va a levantarme a las 6 de la mañana. Pero mire, después de esas 5 semanas se volvió una necesidad. Ya ni siquiera ponía el reloj, sino que me levantaba 10, 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque se volvió una disciplina. Entonces lo mismo es con esto. Amén. Quiero que busquen Miqueas capítulo 6, versículo 8. Si lo encuentra, por favor, me lo lee ahí donde está. No me quiero perder de aquí. A ver, ¿quién lo tiene? Miqueas 6, 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manchas, entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Amén, gloria a Dios. La obediencia, hermanos, es mejor que todos los sacrificios que podamos ofrecer a Dios. Para Josué, el medio para mostrar la obediencia fue mediante la lanza. Cuando Dios le dijo, mantén la lanza. La lanza puede representar algo indigno, porque en este caso es un arma de ataque. Pero aquí no era la lanza lo importante, sino la obediencia a Dios. A Moisés, ¿se acuerdan? Le dio una vara. 2 símbolos por los cuales ellos pudieron mostrar su obediencia a Dios. Ahora, ¿qué ha puesto Dios en tu mano? Fíjense qué interesante esto. A algunos les ha puesto una guitarra. A otros les ha dado un cajón. A algunos otros les ha dado la voz. O a algunos otros les ha dado un piano, ¿verdad? Un ministerio en la iglesia también es tu vara, es tu lanza. Una habilidad extrema, pueden ser muchas cosas. La fidelidad es lo que va a determinar que usted sea de bendición al pueblo de Dios. ¿Qué ha puesto Dios en su mano? Esa es la pregunta.
No sé cómo se sentiría Moisés andando para arriba y para abajo con una vara seca en su mano. No sé cómo se sentiría Josué apuntando con una lanza en contra de un pueblo. Quizás esto no tiene significado o sentido para algunos, o a lo mejor parece hasta ridículo, pero lo importante es que significa algo para aquellos que le servimos a Dios. Estos estaban mostrando a Dios que se estaban disciplinando en la obediencia. Y esto es importante porque la obediencia a Dios requiere disciplina de parte nuestra. Amén. Estos elementos implican una vida de obediencia a Dios. Aunque no podemos entender por qué tiene que darse así. Un corazón humilde acepta lo que sea, sin cuestionar a Dios. La bendición está en obedecer, porque a su tiempo Dios nos mostrará sus propósitos. Y miren que Dios ha estado hablando de esto. Ayer estábamos hablando de eso, ¿verdad, hermano? A veces no entendemos lo que está pasando, pero el tiempo nos da la respuesta. Por eso en el momento, mire, hay que obedecer. A Dios no se le puede entender. Si nosotros entendiéramos la mente de Dios, seríamos superiores a Él. Y no hay ninguna mente superior a Dios. Amén. Entonces, esa es la razón por la cual usted no tiene por qué ni cuestionar ni entender, sino obedecer. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje, Señor, que nos hace reflexionar, Padre, y que a través de este mensaje te podemos conocer un poco más de cómo eres, de cuáles son tus atributos, de cómo quieres que nosotros nos comportemos. Señor, reconocemos nuestras debilidades y las ponemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.